La clase que voy a dar hoy es de fisiología de la coagulación, anestesia en el paciente hemofílico y algunos conceptos de los antiagregantes y los anticoagulantes. Bien, la hemostasia va a comprender los procesos celulares y bioquímicos que me limitan la pérdida de sangre como consecuencia de una lesión, ¿sí? También me ayuda a mantener la fluidez de la sangre intravascular, es decir, que la hemostasia normal va a ser un equilibrio entre mecanismos procoagulantes, que son los responsables de la formación de un tapón hemostático, y mecanismos anticoagulantes o contrarreguladores que me inhiben la formación, o sea, me hacen que el trombo no se forme más allá del lugar de la lesión. Va a comprender 4 procesos: la vasoconstricción, la formación del tapón plaquetario, que esos dos primeros vendrían a ser lo que se conoce como hemostasia primaria, la formación del tapón hemostático, que sería lo que conocemos como cascada de la coagulación, y la fibrinólisis, ¿sí? La hemostasia primaria se va a iniciar al instante, digamos a los pocos segundos de que se produce una lesión, y van a interaccionar las plaquetas y la pared vascular, con el objetivo de formar un tapón plaquetario. ¿Sí? Vamos a tener la vasoconstricción por un lado y la agregación de las plaquetas para la formación del tapón plaquetario. La vasoconstricción lo que me va a hacer es disminuir la luz del vaso y así disminuir la llegada de sangre o el flujo sanguíneo al sitio de la lesión y así tener un control inmediato de la hemorragia. Dentro de lo que es la vasoconstricción tenemos dos tipos. La vasoconstricción neurogénica, que es la primera que se produce, dura segundos y depende de la inervación autonómica del vaso, y la inervación miogénica, que me va a durar minutos o horas, más tiempo en realidad, y está dada por la actividad del músculo liso del vaso sanguíneo en respuesta a sustancias como por ejemplo tromboxano A2 y serotonina, que son liberadas por las plaquetas. Las plaquetas son células anucleadas que se generan en la médula ósea, tienen una vida media de aproximadamente 7 a 10 días, se eliminan en el vaso, tienen un valor normal en sangre de entre 150.000 a 450.000 por milímetros cúbicos, y al ser activadas estas plaquetas me van a contribuir en la cascada de la coagulación en lo que es la unión y ensamblado de los factores. Las plaquetas, además de tener un aparato contráctil muy desarrollado, van a tener un exterior, es decir, una zona periférica, en donde hay un glicocálix que es rico en glucoproteínas que me van a servir para la adhesión y la agregación plaquetaria. Y además tienen fosfolípidos de membranas que son importantes, como por ejemplo el ácido araquidónico, que de él me va a venir la formación de tromboxano A2, y el factor plaquetario 3, que también se encuentra en la membrana. En el interior de las plaquetas, es decir, en el citoplasma, hay dos tipos de gránulos: los densos, que contienen ATP, ADP, calcio y serotonina, y los claros, que tienen factor de von Willebrand, fibrinógeno y factor plaquetario 4. Bien. En condiciones normales, el endotelio genera una superficie no trombógena que me favorece la fluidez de la sangre, es decir, que las células endoteliales sanas van a tener efectos antiplaquetarios, anticoagulantes y profibrinolíticos que me inhiben la formación de coágulos cuando el endotelio está sano. Además de tener una carga negativa que repele las plaquetas, el endotelio va a producir prostaciclinas y óxido nítricos, que son potentes inhibidores plaquetarios y vasodilatadores, y también una enzima que se llama ADPasa, o adenosina difosfatasa, que lo que hace es degradar el ADP, que el ADP es un potente activador plaquetario, ¿sí? Cuando se produce una lesión, en el endotelio van a quedar expuestos el factor de von Willebrand y el colágeno, que normalmente están en la matriz subendotelial. Y esto hace que las plaquetas se adhieran a la pared, ¿sí? Al factor de von Willebrand y al colágeno. A medida que las plaquetas se van adhiriendo a la pared, tiene lugar un proceso
que son cambios físicos y bioquímicos en la plaqueta, que se llama activación plaquetaria. En este proceso de activación plaquetaria, las plaquetas no solo liberan el contenido de sus gránulos, lo que hace que se recluten y se activen más plaquetas, sino que también se exponen receptores en la superficie de las plaquetas, como por ejemplo el receptor de la glicoproteína 2B3A, que lo que hacen estos receptores es unirse al fibrinógeno, proporcionando monómeros de fibrina y hacer que las plaquetas, digamos, se formen puentes o entrecruzamientos entre las plaquetas, que es lo que se conoce como agregación plaquetaria y termina con la formación del tapón plaquetario. Y ahí terminaría lo que se denomina hemostasia primaria. Lo que es la hemostasia secundaria o la coagulación consiste en la conversión de una proteína soluble en plasma, que se llama fibrinógeno, en una insoluble, que es la fibrina, ¿sí? En este momento interaccionan las proteínas plasmáticas conocidas como factores de la coagulación, que se van a activar en una serie de reacciones en cascada que conducen a la formación de fibrina. La fibrina me va a formar una malla definitiva que me va a reforzar ese tapón plaquetario formado, constituyendo así el coágulo o tapón hemostático o trombo definitivo. Estos mecanismos de coagulación se ponen en marcha a través de dos vías, cuyo objetivo es la formación del complejo activador de trombina, ¿sí? Que son la vía extrínseca y la vía intrínseca. Luego de la formación del complejo activador de trombina, tenemos otras dos etapas, que son la transformación de protrombina en trombina y la del fibrinógeno a fibrina. Bueno, acá tenemos una imagen donde se ven todos los factores de coagulación, ¿sí? Con sus respectivos nombres. No me voy a detener mucho ahí. Bueno, en cuanto a las vías extrínseca e intrínseca, la vía extrínseca se va a iniciar con la exposición del factor tisular después de que normalmente se encuentra en el subendotelio y tras una lesión queda expuesto al plasma. El factor 7, que es el único que circula en pequeñas cantidades activo en plasma, se va a unir a ese factor tisular que encuentra, y ese complejo factor tisular con el factor 7 que activa, con el factor 7 activado, van a activar al factor 10, y en menores cantidades al factor 9. Ese factor 10 va a transformar la protrombina en trombina, y la trombina va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Y por otro lado tenemos la vía intrínseca. La vía intrínseca no es tan importante al principio, pero sí me ayuda al crecimiento del coágulo. Va a comenzar con la activación del factor 12 por la trombina, ¿sí? La trombina formada por la vía extrínseca, esas pequeñas cantidades, me van a activar la vía intrínseca. El factor 12 va a activar al 11, el 11 al 9, el 9 al 8, el 8 al 10, y así coinciden, digamos, las dos vías en la activación del factor 10. La trombina formada además me va a activar factor 11, plaquetas, factor 13 y los cofactores 5 y 8. Siempre para que se produzca la cascada de la coagulación es necesaria la presencia de calcio. Si bien la vía extrínseca es más rápida y más explosiva, es menos duradera. Y la vía intrínseca va a ser más lenta, pero va a ser la que se prolonga en el tiempo. Hoy en día ya no se habla tanto de lo que son vía extrínseca y vía intrínseca, sino que se habla de lo que es el modelo celular. Este modelo me reemplaza la hipótesis tradicional de las cascadas por separado y me va a dar importancia o poner énfasis en las células como elementos esenciales capaces de dirigir el proceso hemostático, mediante la interacción de superficies celulares, como son el endotelio o las plaquetas, con los factores de la coagulación. Y se da en tres fases simultáneas, que son la inicial, la amplificación y la propagación. En la fase de iniciación, como ya habíamos visto, el factor 7 entra en contacto con el factor tisular, y este complejo factor 7 activado, factor tisular, me va a activar al factor 10, que me va a generar pequeñas cantidades de trombina, y al factor 9.
En la fase de amplificación tienen un rol importante las plaquetas. La trombina que se formó en la fase de iniciación va a reclutar más plaquetas y va a retroalimentar de manera positiva a este sistema activando al factor 5, al factor 8 y al factor 11. ¿Sí? Este factor 8 que activó no solo va a actuar como cofactor del factor 9, sino que circula unido al factor de von Willebrand, que es imprescindible para la agregación plaquetaria. La trombina formada y la superficie plaquetaria me van a activar el factor 9, que en conjunto como cofactor tomando al factor 8, me van a activar al factor 10 para formar más trombina. Ese complejo, factor 8, en conjunto con el factor 9 activado, se denomina complejo tenaza. ¿Sí? La trombina formada por este complejo me va a activar, digamos, el factor 10 que se activó por este complejo se va a unir al factor 5 y me va a formar más trombina, ¿sí? Y así es como se termina de cerrar el círculo. Y este complejo, factor 10 y factor 5 activados, se denominan complejo protrombinasa. Es decir, que los factores se van a agrupar en estos complejos moleculares para aumentar la velocidad de reacción, ¿sí? Y formar más cantidades de trombina en menos tiempo. Y por último, la fase de propagación, en la cual la trombina que se generó en la fase de amplificación va a transformar el fibrinógeno en fibrina. Y en este momento tenemos la actuación, digamos, del factor 13, que es activado por la trombina, que me va a generar enlaces covalentes entre los monómeros de fibrina, generando mayor estabilidad en el coágulo. Y por último, de lo que es la hemostasia, tenemos la fibrinólisis. La fibrinólisis es el conjunto de procesos que me conllevan a la disolución o lisis del coágulo de fibrina. Va a ser llevado a cabo por una enzima proteolítica que se llama plasmina, que normalmente se encuentra en el plasma en forma inactiva y se denomina plasminógeno. La plasmina me va a degradar no solo la fibrina, sino que a otros factores de la coagulación, como por ejemplo el 5 y el 8. La conversión de plasminógeno en plasmina se lleva a cabo por activadores del plasminógeno, de tipo tisular o de tipo uroquinasa. El activador tisular va a estar sintetizado por las células endoteliales. Y la plasmina me va a degradar la fibrina en dos productos. Unos que son los productos de degradación del fibrinógeno, o PDF, y por otro lado el dímero D. Como inhibidores de la fibrinólisis vamos a tener a la antiplasmina, que me va a hacer que la plasmina no me disuelva la fibrina, y por otro lado tenemos el ácido tranexámico y el ácido epsilon aminocaproico. Bien, ¿cómo evaluamos la coagulación? Tenemos varias pruebas de laboratorio. Por un lado tenemos el recuento plaquetario, que el valor normal es de 150.000 a 450.000. El tiempo de sangría, que se usa para determinar la rapidez con la cual coagula la sangre para evitar una hemorragia. Esto es una prueba de baja especificidad y baja sensibilidad, o en realidad lo que se hace es hacer una incisión que generalmente es de 1 milímetro de profundidad y 10 milímetros de largo, que generalmente se hace en el lóbulo de la oreja o en el antebrazo, y si esto me da alterado, no me va a dar ningún índice de qué parte de la coagulación es la que está afectada, ¿sí? Solamente que tenga una alteración en la coagulación. Y el valor normal es de 2 a 6 minutos. Después tenemos otra prueba que también es bastante inespecífica, que es la evaluación de la fragilidad capilar, que lo que se hace es con un esfingomanómetro, se interrumpe la circulación durante 5 minutos y se evalúa la aparición o no de petequia. La prueba va a ser positiva cuando aparece más de una petequia y solamente me va a orientar
en posibles déficits de algunos factores, de fibrinogen, de protrombina, o también esto se da en la enfermedad de von Willebrand. Otra prueba que tenemos es el tiempo de protrombina o el tiempo de Quick, que va a estudiar más que nada los factores de la vía extrínseca, por ende va a ser sensible a los factores 7, 5 y 10, a la protrombina y al fibrinógeno, y lo que evalúa es el tiempo en el cual tarda en coagular el plasma después de que se le añade calcio y factor tisular, ¿sí? Bien de la vía extrínseca. Los resultados de esta prueba van a estar alterados cuando los niveles de los factores que intervienen en esta vía se encuentran por debajo del 25 a 40% de lo normal, o cuando la concentración de fibrinógeno está por debajo de 80 a 60 miligramos por decilitro, recordando que la concentración de fibrinógeno normal es de 200 a 400, ¿sí? Y el valor normal de esta prueba es de 11 a 13 segundos. Después tenemos el RIN, que en realidad es una proporción entre el TP de una persona y el TP de una muestra control, por ende lo normal tendría que, es alrededor de 1, se acepta como normal entre 0,9 y 1,3, pero se usa más que nada para el control de los pacientes anticoagulados. Se dice que una buena anticoagulación oral está dada cuando el RIN da valores entre 2 y 3. Después tenemos el tiempo parcial de tromboplastina activada, que me va a evaluar factores de la vía intrínseca y de la vía común. Es una de las pruebas más utilizadas para el control de los pacientes que están en tratamiento con heparina, y lo que mide es el tiempo en el cual tarda en coagular la sangre en presencia de calcio y un activador de contacto, es decir, un activador con carga negativa, que generalmente son caolín o ácido elágico, que me inicia la vía intrínseca. Y su valor normal es de 25 a 40 segundos. Y después tenemos el tiempo de trombina, que lo que hace es medir el tiempo en que tarda en coagular una muestra después de que se le añade trombina. Me va a diagnosticar defectos en la formación de fibrina o en la calidad o cantidad de fibrinógeno. Y su valor normal es de 15 a 20 segundos. Puede estar alterado, sí, no solo cuando hay poco fibrinógeno o fibrinógeno anormal, sino también cuando hay déficit de factores de la coagulación o cuando el paciente está en tratamiento con heparina, también puede ser. Y bueno, una de las pruebas más nuevas que tenemos es el tromboelastograma. El tromboelastograma es un método que me va a evaluar la dinámica de la elasticidad del coágulo, tanto en cuanto a su formación, maduración, retracción y lisis. Examina la coagulación en sangre fresca, con lo cual es útil durante la cirugía, y me da una visión global de la hemostasia secundaria. ¿En qué se basa esta prueba? En que, según la elasticidad del coágulo, va a ser el cambio rotacional que se produce en el eje. Acá hay un dibujito de cómo es, digamos, un tromboelastograma. Hay diferentes tiempos. Tenemos el R, que significa la latencia, digamos, es cuánto tarda en comenzarse a formar la fibrina. Después tenemos el tiempo K o R más K, que es el tiempo que tarda el coágulo en alcanzar los 20 milímetros de amplitud. Se dice que 20 milímetros indicarían un coágulo de determinada fuerza. Después tenemos el ángulo alfa, que me habla de la velocidad de la formación de la fibrina, y el MA, que es la máxima amplitud o máxima firmeza del coágulo. Bien, ahora voy a hablar un poco de anestesia en el paciente hemofílico, ¿sí? La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario que está ligado al cromosoma X. Por lo tanto, típicamente las madres van a ser las portadoras y la enfermedad la padecen los hijos varones. Se divide en 3 tipos, A, B y C. La hemofilia A es en la cual hay déficit de factor 8, la B el factor 9, y la C es una hemofilia muy poco frecuente,
en la cual hay déficit de factor 11 y no es una enfermedad ligada al cromosoma X, sino que está ligada al cromosoma 4. En cuanto a la incidencia, la hemofilia tiene una incidencia de 1 cada 5.000 hombres para lo que es la hemofilia A y 1 cada 32.000 hombres para lo que es la hemofilia B. Se dice que hay más o menos entre 400 y 450.000 hemofílicos en todo el mundo, de los cuales un 85% son hemofílicos de tipo A. La hemofilia se puede clasificar según el riesgo de sangrado, que va a estar dado según la cantidad de factor que tenga cada paciente, en severo, moderado y leve. La enfermedad severa es aquella que tiene menos de 1% de factor. Son aquellos pacientes que van a tener sangrados espontáneos, principalmente en músculos y articulaciones. Y son aquellos pacientes que apenas los tocan, por así decirlo, ya les aparece un hematoma. Aquellos hemofílicos moderados son aquellos que tienen entre 1 a 5% del factor, pueden tener sangrados espontáneos también de manera ocasional, pero más que nada lo que tienen es sangrados severos con algún trauma o obviamente la cirugía. Y aquellos pacientes con hemofilia leve son aquellos que tienen entre un 5 a 40% de factor y van a tener sangrado severo ante un trauma o la cirugía. Bien, ¿qué es importante de estos pacientes? En cuanto al preoperatorio, en lo que es la anamnesis, se debe averiguar más que nada cuánto sangran estos pacientes, qué es lo que desencadena el sangrado, la severidad del sangrado, la duración y cómo se han manejado para controlar ese sangrado. Además hay que investigar antecedentes de transfusiones y debido a la cantidad de transfusiones que pueden llegar a recibir estos pacientes, también investigar acerca de enfermedades infectocontagiosas transmitidas por la sangre. En cuanto al examen físico, hay que descartar sangrado activo, como hematomas, hematuria, hay que buscar lesiones en la boca, sobre todo lesiones endodontales y periodontales, que son muy frecuentes en estos pacientes, y también, obviamente, ver si hay parámetros de vía aérea dificultosa. En cuanto a los exámenes complementarios, estos pacientes tienen que estar agrupados y también se debe rastrear anticuerpos. A veces estos pacientes hacen anticuerpos, por ejemplo, antifactor 8 o antifactor 9, hacerles pruebas de coagulación, ver sus niveles de factor 8 o factor 9 según qué tipo de hemofilia sea, y rastrear enfermedades infectocontagiosas como VIH, hepatitis B, hepatitis C, etc. En cuanto a la programación de la cirugía, debe hacerse a primeras horas de la mañana, que generalmente es cuando hay más cantidad de personal que pueda ayudar en el hospital, dar aviso de hemoterapia, ¿sí? Confirmar las reservas en el banco de sangre de los productos sanguíneos que se puedan llegar a necesitar para la intervención quirúrgica. Y además, una vez que el paciente ingresa al hospital, tiene que ser evaluado por el servicio de hematología, quienes son los que nos van a dar el manejo necesario con respecto a los factores y así poder iniciar la cirugía. Los niveles de factores deseados generalmente son un 80% para cirugía mayor y un 60% para procedimientos menores. ¿Sí? En cuanto a la cantidad de factor a administrar, en la hemofilia A, el nivel de factor me va a aumentar un 2% por cada unidad de factor 8 infundido, mientras que en la hemofilia B me aumenta 1% por unidad de factor 9 infundido. Y hay un factor recombinante 9 que tiene menor reposición todavía. La vida media del factor 8 para la hemofilia A es de 8 a 12 horas, mientras que el de factor 9 es de 18 a 24 horas. Y en cuanto a los cálculos, para el factor 8 es ¿cuánto factor debo pasar? El cálculo es el siguiente: el peso del paciente en kilos por el porcentaje, por ejemplo, un 80% para cirugía mayor por 0,5. Y eso nos da, por ejemplo, en un paciente de 50 kilos, a infundir 2.000 unidades.
La administración de los factores puede ser en bolo lento o en infusión continua. La preparación de la infusión se recomienda hacer en solución fisiológica, aproximadamente 200-250 mililitros, y no debe administrarse más de 3 mililitros por minuto en adultos y 100 unidades por minuto en pediátricos. Y en cuanto a la hemofilia B, el cálculo de la cantidad de factor 9 que necesitamos transfundir es el peso del paciente por el porcentaje de factor deseado por 1, ya que es 1%, y en el caso del recombinante va a ser por 1,25 en adultos o por 1,43 en niños. Bien, acá tenemos, por ejemplo, una foto de lo que es el factor 8 y el factor 9. En el intraoperatorio hay que recordar que el consumo de factores de la coagulación aumenta mucho durante la cirugía, ya que es una situación de estrés para el organismo. Hay que recordar acerca del posicionamiento, cuidar la posición del paciente, sobre todo los decúbitos, y observar las limitaciones articulares que tenga el paciente, no es recomendable llevarlo a posiciones viciosas o extremas, porque pueden tener sangrados musculares o articulares. En cuanto a la inducción, debe ser suave, hay que dejar actuar bien que lleguen al efecto deseado los fármacos, por ejemplo, el tiempo del fentanilo y demás. Hay que evitar la anestesia superficial y también evitar el uso de succinilcolina, porque las fasciculaciones pueden empeorar el estado hemorrágico de los músculos y de las articulaciones. En cuanto a la intubación del paciente y la manipulación de la vía aérea, obviamente hay que extremar totalmente la precaución. Los tubos tienen que estar previamente vaselinados o ponerles lidocaína en gel o en spray para reducir lo que más se pueda el roce con la mucosa, y se debe evitar la intubación nasotraqueal. Y también hay que tener cuidado a la hora de colocar termómetros o sondas nasogástricas, porque el sangrado de lo que es la mucosa cercana a la vía aérea me puede generar obstrucción. En cuanto al mantenimiento de la anestesia, hay que evitar la hipertensión y la taquicardia, porque me pueden aumentar el sangrado en el campo quirúrgico. Pero tampoco se recomienda la hipotensión controlada, sino que hay que tener el paciente, en cuanto a sus condiciones hemodinámicas, lo más cercano a la normalidad. En cuanto a la recuperación, la extubación, lo que se recomienda es que se realice mediante un plano anestésico. Por ejemplo, se puede despertar al paciente con pequeñas dosis de REMI y evitar la tos. Y la aspiración de la orofaringe antes de despertar al paciente tiene que ser bien delicada y cuidadosa. En cuanto a los bloqueos regionales y la anestesia raquídea o peridural, antes se decía que estaban contraindicados, ¿sí? Sobre todo la anestesia neuroaxial, pero no hay literatura, digamos, concluyente para recomendar el porcentaje de factor necesario para hacer este tipo de procedimientos. Sí hay reportes de casos, por ejemplo, que informan pacientes que se les ha hecho bloqueo axilar con un nivel de factor 8 por encima del 40% durante todo el periodo perioperatorio y no hubo complicaciones, pero hay reportes de otros casos que por más que tenían un nivel de factor mayor al 70%, sí habían tenido complicaciones. Lo que sí dice los reportes de casos o los estudios que se han hecho es que si queremos realizar una anestesia neuroaxial, lo cual no está muy recomendado, los niveles de factores tendrían que ser cercanos al 100%, no solo, digamos, en el tiempo que nosotros vamos a realizar la anestesia o el bloqueo, sino durante el periodo postoperatorio también. En el postoperatorio se recomienda continuar con el uso del factor 8 para que los niveles del mismo se mantengan alrededor del 50% después de la cirugía. Si bien no está totalmente definido de cuánto y cuánto tiempo,
Se dice que es apropiado mantener esos niveles hasta 6 semanas después de procedimientos ortopédicos y de 1 a 2 semanas para otros procedimientos. Esto se hace controlando al paciente con tiempo parcial de tromboplastina activada y se corrige 1 o 2 veces al día con factor 8 según sea necesario. Bien, y ahora, antes de hablar de los anticoagulantes, voy a nombrar algunas alternativas terapéuticas porque no en todos lados se puede conseguir factor 8 o factor 9. Entonces, por ejemplo, tenemos los crioprecipitados, que son ricos en factor 8, factor de von Willebrand y fibrinógeno, no tienen ni factor 9 ni factor 11, por eso no se podrían usar en hemofilia B o hemofilia C. Se dice que una unidad contiene más o menos 80 unidades de factor 8 y factor de von Willebrand y entre 200 a 300 miligramos de fibrinógeno. Después tenemos el plasma fresco congelado, que también tiene factor 8, factor 9 y factor de von Willebrand. La desmopresina, que es un fármaco que me aumenta los niveles de factor 8 y factor de von Willebrand, y va a ser de utilidad en pacientes que tengan hemofilia A. La dosis es de 0,3 gamas por kilo diluido en solución fisiológica y se debe pasar en infusión en 20 a 30 minutos. Y está contraindicada la desmopresina en pacientes pediátricos menores de 2 años. Después tenemos el ácido tranexámico, que es un inhibidor de la fibrinolisis. Está indicado principalmente en pacientes con déficit de factor 11, es decir, en la hemofilia C. Va a estar contraindicado en pacientes que tengan hemofilia severa o en pacientes que tengan inhibidores. La dosis que nosotros usamos intraoperatoria es de 15 miligramos kilo, que en un paciente de 70 kilos nos da aproximadamente 1 gramo, pero se puede usar 3 a 4 gramos al día en un paciente que está internado. El ácido aminocaproico es de uso limitado, tiene mucha menos eficacia que el ácido tranexámico y se usa en dosis de embolo de 5 gramos y se continúa con 1 gramo cada 6 a 8 horas. Y después tenemos el concentrado de complejo protrombínico, que se usa más que nada en la hemofilia B y cuando hay déficit de factor 7 y 10, y es de baja eficacia y hay reportes de eventos tromboembólicos. En cuanto a los fármacos antiagregantes y anticoagulantes, que nosotros nos podemos enfrentar paciente con esto, tenemos las heparinas, los antagonistas de vitamina K, los anticoagulantes orales directos, firinolíticos y antiagregantes. En cuanto a las heparinas, tenemos las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular. Las heparinas no fraccionadas pueden ser sódica o cálcica, van a ejercer su acción mediante la estimulación de la antitrombina 3, ¿sí? Tienen una vida media de 2 a 3 horas, se administra por vía endovenosa, tiene una dosis profiláctica de aproximadamente 5.000 unidades cada 12 horas y una dosis terapéutica de 400 unidades kilo día. Se monitorea con el tiempo de trombina y el tiempo parcial de tromboplastina activada. Se puede neutralizar con protamina. 100 unidades de protamina neutralizan 1.000 unidades de heparina no fraccionada. En cuanto a las dosis cuándo podemos realizar una anestesia neuroaxial, en cuanto a las dosis bajas, que serían 5.000 unidades, se puede punzar al paciente a las 4 a 6 horas de la última dosis. Dosis altas, que vendría a ser hasta 10.000, se tiene que esperar 12 horas luego de la aplicación de la heparina y realizar un coagulograma. Y las dosis terapéuticas tenemos que esperar 24 horas luego de la aplicación de la heparina para poder punzar al paciente. Y en el postquirúrgico, las dosis bajas no me contraindica mantener un catéter peridural, por ejemplo, pero para remover el catéter tenemos que esperar 4 a 6 horas desde la última dosis y la heparina se debe reiniciar por lo menos 1 hora después. Y lo que hay que monitorear en los pacientes que reciben heparina, sobre todo esta,
es chequear cada tanto el recuento plaquetario, porque puede aparecer, si bien es menos del 5% de la incidencia, puede aparecer una trombocitopenia inducida por heparina. Después tenemos las heparinas de bajo peso molecular, que a diferencia de la no fraccionada se administra por vía subcutánea y tiene mayor acción anti-10 activado y anti-2 activado que las no fraccionadas. Tiene una vida media de 3 a 6 horas. En cuanto a las dosis profiláctica es de 40 miligramos día y la terapéutica 1 miligramo por kilo de peso de paciente por día. A diferencia de las heparinas no fraccionadas, solamente un 50% de la dosis se neutraliza con protamina, se monitorea con niveles de anti-10 activados y tienen menor riesgo de trombocitopenia inducida por heparina que las heparinas no fraccionadas. En cuanto a las dosis y el prequirúrgico, las dosis profilácticas, es decir, 40 miligramos día, se puede colocar o remover un catéter después de 12 horas de la última dosis, y a dosis altas o terapéuticas hay que esperar 24 horas desde la última dosis. Y en cuanto al manejo postoperatorio, en dosis profilácticas, es decir, 40 miligramos día, la primera dosis se puede dar al día siguiente, pero no antes de las 12 horas de haber hecho una anestesia neuroaxial. La segunda dosis a las 24 horas de la primera y si queremos remover un catéter de peridural, retrasar 4 horas el inicio de la heparina, 4 a 6 horas. Y en cuanto a las dosis terapéuticas, se reinician a las 24 horas si fue cirugía de bajo riesgo de sangrado o a las 48 a 72 horas si fue una cirugía de alto riesgo de sangrado. En cuanto a la warfarina, la sinocumarol, los anticoagulantes orales, su efecto lo cumplen inhibiendo la epoxidorreductasa de la vitamina K, impidiendo la formación en el hígado de los factores vitamina K dependientes, como son el 2, el 7, el 9 y el 10. En cuanto a las dosis, la warfarina tiene una dosis inicial de 2 a 5 miligramos por día y de mantenimiento de 2 a 10 miligramos según control con RIN. Y el acenocumarol, 5 miligramos día y tiene un máximo de 10 miligramos según la respuesta según el control con el RIN. En cuanto a los dicumarínicos, se deben discontinuar la warfarina 5 días antes de la cirugía y el acenocumarol 3 días antes de la cirugía. Y en estos pacientes, según el riesgo de trombosis, se hace terapia puente con heparina, ¿sí? En aquellos pacientes que tienen un riesgo bajo de trombosis, no está recomendada una terapia puente, pero sí en aquellos que tienen riesgo moderado a alto de trombosis. Y bueno, se inician cuando el RIN está por debajo de 2 y con las dosis que vimos previamente. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, tenemos el Dabigatran, que es un potente inhibidor directo de la trombina. Me va a inhibir no la trombina libre solamente, sino también la trombina que está unida a fibrina y la agregación plaquetaria que es inducida por la trombina. La dosis es de 220 miligramos al día, generalmente separada en 2 tomas de 110 miligramos. Y en el caso de que el paciente tenga una función renal disminuida o sea mayor a 75 años, la dosis recomendada es de 150 miligramos día. En estos pacientes hay que estimar el clearance de creatinina y discontinuar 72 horas previas a una raqui o una peridural si el clearance es mayor a 80 mililitros por minuto, chequear con tiempo de trombina si pasan menos de 72 horas y directamente no realizar el bloqueo neuroaxial si el clearance de creatinina es menor a 30 mililitros por minuto. Y después de la remoción del catéter se sugiere que la primera dosis de Dabigatran sea por lo menos 6 horas después. El Dabigatran tiene antídotos como el idarucizumab y el andexanet alfa. Estos antídotos, lo que dicen los estudios es que si bien mejoran los tiempos de coagulación, o sea, el coagulograma en lo que es el laboratorio,
pero no hay una diferencia estadísticamente significativa en lo que es el sangrado del sitio quirúrgico, ¿sí? Como que según laboratorio sí, pero al momento del sangrado no lo reduce tanto. Y después tenemos el apixaban y el rivaroxaban, que también inhiben el factor 10 activado, tanto libre como ligado al coágulo, y las dosis son para el apixaban de 5 miligramos día repartidos en 2 tomas, el rivaroxaban 10 miligramos día. También deben discontinuarse 72 horas antes de los bloqueos neuroaxiales y chequear con anti-10 activados si pasan menos de 72 horas. Y al igual que la Vigatran, se puede remover el catéter después de 6 horas antes de la primera dosis. Acá tenemos un cuadrito del Dabigatran, rivaroxaban y apixaban, que según el riesgo de sangrado, ¿sí? Dice cuánto tiempo hay que esperar entre la última dosis y la cirugía, ¿sí? Y también lo aclara según el clearance de creatinina. Y después tenemos los antiplaquetarios, que tenemos la aspirina, que a dosis baja, que es de 75 a 100 miligramos, se deben suspender entre 24 a 72 horas antes de la cirugía, ¿sí? La ticlopidina, que se suspende 10 a 14 días antes, el clopidogrel 5 días antes, el prasugrel 7 días, el abcicimab 24 a 48 horas antes, y el cilostazol 2 días antes de ser suspendido. Y nada más.